El absolutismo que surgió en el siglo XVIII recibió el nombre del despotismo ilustrado, que fue un concepto político definido como la utilización de la ideología ilustrada por parte de las leyes absolutas para mantener su absolutismo. La Ilustración fue un pensamiento crítico y reformista de la cual los reyes introducen en sus estados una serie de reformas y mejoras importantes. El antiguo régimen fue el conjunto de rasgos políticos, jurídicos y económicos que se caracterizaron a España, así como a Europa. También puede aplicarse como equivalente a una época que prácticamente coincidiría con lo que se conoce como Edad Moderna. La España del siglo XVIII se caracteriza por la previvencia de un sistema económico y social llamado Antiguo Régimen. Este término define una sociedad que se caracteriza por una economía rural y señorial, y en la sociedad por la jerarquización estamos privilegiados y no privilegiados. En este va a aumentar en gran medida la población española debido, entre otras cosas, al cese de la peste, el desarrollo del comercio y a una serie de reformas económicas que dará Carlos III con el fin de mejorar la economía y con esto el nivel de vida de los ciudadanos, especialmente los campesinos. Carlos IV y Godoy descubrieron una conjunta del príncipe de Asturias con el rey y sus válidos. Carlos IV comunicó al país la conjura descubierta. Fernando, además de suplicar el perdón de su padre, descubrió a sus cómplices. El juicio denominado Proceso del Escorial, los cómplices fueron declarados inocentes por el Consejo de Castilla, acreditando los importantes apoyos a los que contaba la conspiración. Carlos IV de Borbón fue el rey de España desde el 14 de diciembre de 1788 hasta el 19 de marzo de 1808. Hijo y sucesor de Carlos III y María Amalia de Sajonia, sucedió a su padre Carlos III al morir el 14 de diciembre de 1788. Carlos IV accedió al trono con una amplia experiencia en los asuntos del Estado, pero se vio superado por la repercusión de los sucesos acaecidos en Francia en 1789 y por su falta de energía personal hizo que el gobierno estuviese en manos de su esposa María Luisa de Parma y de su válido Manuel Godoy. Fernando III de Borbón fue el rey de España entre marzo y mayo de 1808 y tras la expulsión de José I Bonaparte, nuevamente desde diciembre de 1813 hasta su muerte, exceptuando un breve intervalo en 1823, que fue destituido por el Consejo de Regentes. Hijo y sucesor de Carlos IV y María Luisa de Parma, pocos monarcas disfrutaron de tanta confianza y popularidad iniciales por parte del pueblo español. El Tratado de Fontainebleau, firmado el 27 de octubre de 1807 en la ciudad francesa de Fontainebleau, entre los respectivos Manuel Godoy, válido el rey español, Carlos IV y Napoleón Bonaparte. En él se estipulaba la invasión militar conjunta franco-española de Portugal y se permitía para ello el paso de las tropas francesas por el territorio español, siendo así el antecedente de la posterior invasión francesa de la península ibérica y de la Guerra de Independencia. El motín de Aranjuez fue el levantamiento ocurrido el 17 y 18 de marzo de 1808 por las calles de esta localidad madrileña. Se desencadenó debido a varias causas, entre ellas las consecuencias de la derrota de Trafalgar, que recayó fundamentalmente en las clases humildes, la presencia de tropas francesas en España, en virtud del Tratado de Fontainebleau, se había ido haciendo amenazante a medida que iban ocupando diversas localidades españolas. El total de soldados franceses acantonados en España ascendía a unos 65.000, que controlaban no solo las comunicaciones con Portugal, sino también con Madrid, así como la frontera francesa. Abdicación es el acto según el cual una persona reunida y cede por sí misma un cargo antes de que expire el tiempo para el cual se tomó el mismo. Las abdicaciones de Bayona, que tuvieron lugar en el castillo de Marc de la ciudad francesa de Bayona, es el nombre por el que se conocen las renuncias sucesivas de los reyes Carlos IV y su hijo Fernando VII al trono de España en favor de Napoleón Bonaparte, quien a continuación cedería los derechos a su hermano José Bonaparte, quien reinaría con el nombre de José I. El levantamiento del 2 de mayo ocurrido en 1808 es el nombre por el que se conocen los hechos acontecidos en Madrid, surgidos por la protesta popular ante la situación de incertidumbre política generada tras el motín de Aranjuez. Reprimida por la protesta de las fuerzas napoleónicas presentadas en la ciudad, se extendió por todo el país una ola
de proclamas de indignación y llamamientos públicos a la insurrección armada que desembocaría en la Guerra de Independencia. Algunos de los hitos principales de la Guerra de Independencia fueron el Tratado de Fontainebleau, el Motín de Aranjuez, el Tratado de Valenciennes, así como muchos más. El Tratado de Valenciennes es un acuerdo firmado en la localidad francesa del mismo nombre, por el que el emperador Napoleón I ofrecía la paz y reconocía a Fernando VII como rey de España como consecuencia de las derrotas sufridas en la Guerra de Independencia y especialmente del deterioro progresivo del ejército francés. Francisco de Goya aprendió de su padre el oficio de dorador, pero decidió dedicarse a la pintura y se trasladó a Madrid para formarse junto a Francisco Vallejo, con cuya hermana se casó en 1775, año de su establecimiento definitivo en Madrid. Fue un pintor y grabador español. Su obra abarca la pintura de caballete y mural, el grabado y el dibujo. En todas estas facetas desarrolló un estilo que inaugura el romanticismo. El arte goyesco supone asimismo el comienzo de la pintura contemporánea y se considera precursor de las vanguardias pictóricas del siglo XX en Madrid. Inició una influencia que se prolongó durante todo el siglo XIX. Inglaterra, donde desarrolló el movimiento prerrafaelista, y Alemania fueron también escenarios importantes para la revolución de un romanticismo propio y singular. Situación española durante la vida de Goya. Entre 1775 y 1791, Goya pinta 63 cartones con destino a los palacios reales del Escorial y el Prado. El corte conoce la obra de Velázquez, a quien estudia al detalle, copiando sus obras al óleo y el magnifica de una serie de grabados. De Velázquez, Goya aprende que el secreto del retrato, género en el que llega a ser consumado artista. En 1780, Goya ingresa en la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando con un Cristo en la cruz. En la obra, fuertemente discutida durante la ejecución por Vallejo y los promotores, Goya rompe con las convicciones del neoclasicismo y consolida su original visión de la pintura. Goya se quedó sordo. El cambio en su modo de pintar afecta también a su obra religiosa, como se aprecian los extraordinarios frescos de 1798 para la iglesia de San Antonio de Florida, de Madrid. Impresionistas y la Constitución de 1812. La celebración de las elecciones en situación de guerra propició que se reunieran unas cortes con preponderancia de los elementos burgueses y cultos procedentes de las ciudades comerciales del litoral. Para llevar ese vacío y organizar la espontánea insurrección contra los franceses se organizaron juntas provinciales que se asumieron la soberanía. Los liberales eran los partidos de reformas revolucionarias, inspiradas en los principios de la Revolución Francesa. Los absolutistas eran partidos del mantenimiento del antiguo régimen. El objetivo era adoptar las reformas que acababan las estructuras del antiguo régimen y aprobar una constitución que cambiara el régimen político del país. La expresión "Viva la Pepa". Viva la Pepa es el grito con el que desde el 19 de marzo de 1812 proclamaban los liberales españoles su adhesión a la Constitución de Cádiz. Me llamo Francisco de Goya y Luciente y nací en Fuendetodos, en la provincia de Zaragoza, un 30 de marzo de 1746. Mi padre era dorador y yo aprendí ese oficio de él, pero preferí dedicarme a la pintura y soy pintor y grabador. En 1770 me traslado a Italia, tras un lento aprendizaje del ámbito estilístico del barroco, y aquí trabo contacto con el neoclasicismo. A mediados de época, en 1775, me traslado aquí y adopto el estilo neoclásico de Francisco de Vallejo. Uno de los pintores españoles más reputados es mi cuñado, ya que me caso con su hermana a la vez que me traslado a Madrid definitivamente. En 1793 me ataca una grave enfermedad y hace que mi pintura sea más creativa y original, que expresa temáticas menos amables que los modelos que había pintado para la decoración de los palacios reales. Mi obra además refleja el convulso periodo histórico que vivo, como es la Guerra de la Independencia. Mi maja desnuda obtiene una gran popularidad, en parte favorecida por la polémica generada en torno a la identidad de la belleza retratada. Al final del conflicto hispano-francés pinté 2 cuadros a propósito de los sucesos del levantamiento del 2 de mayo de 1808, que sientan un precedente un tanto estético como temático para el cuadro de historia. Pero mi obra culminante es la serie de pinturas al óleo, el muro seco con el que condecoré mi casa de campo, las pinturas negras. Finalmente, moro en Burdeos, Francia, a 16 de abril de 1828.